los ciclos de la vida financiera. Y la vida financiera se divide en ciclos. El primero es el ciclo de la niñez, que es básicamente desde el nacimiento hasta alrededor de los 19 años, que es un ciclo en el cual se habla de dependencia. Dependemos de los padres, porque no tenemos un ingreso, generalmente alguien está pagando por nosotros. El segundo ciclo es el ciclo que ya va de la juventud hacia el ciclo de la educación formal, en el cual uno termina su colegio, empieza su universidad y empieza ya a incursionar en algún oficio o en alguna profesión, si es que estudia en la universidad, y empieza a tener los primeros ingresos. Esa es la etapa que va entre los 19 y los 30 años aproximadamente, que es una etapa en la cual generalmente nadie piensa en que hay que va a ahorrar para la pensión, en que hay un futuro, en que algún día envejeceremos. Eso se está olvidado. Pero es bueno empezar a acostumbrar a la gente que hay que pensarlo desde ya. Desde que se recibe el primer ingreso, hay que empezar a ahorrar un poquito para crear el hábito. La siguiente etapa, que es la etapa ya de la etapa profesional, de los 30 a los 45 aproximadamente, es la etapa que se llama del máximo desarrollo. ¿Por qué? Porque en esta etapa es cuando los ingresos crecen con mayor aceleración. Hay una curva que no sé si tú la viste en el libro que nos muestra esas etapas, ¿no? Al principio el ingreso crece con mucha aceleración. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a trabajar, generalmente ganas un salario muy pequeño o ganas muy poco. Y es muy fácil duplicarlo. Entonces ese ingreso crece aceleradamente. Pero en la medida en que tú avanzas en las etapas, esa línea o esa curva se va haciendo menos pronunciada porque ya es más difícil hacer ese aumento. Y eso es lo que pasa, digamos, en esta etapa que estamos hablando de la etapa de la formación de la familia, es entre los 30 y los 45. Generalmente, y esto que le estoy hablando es estadístico, esto que te estoy mencionando es algo que son hechos estadísticos de cómo funciona la vida financiera de una persona. En esta de los 30 a los 45 es cuando generalmente se forma la familia, se casa, vienen los hijos, es la etapa tradicionalmente de mayor ingreso, donde crece con mayor aceleración, pero también es la etapa en donde hay los mayores gastos. Sí, entre más gana, más gasta, claro, lo que dicen. porque se está formando la familia y eso requiere una planificación y requiere administrar bien el dinero. Porque uno dice, ok, yo estoy ganando bastante, pero los gastos también han crecido bastante. Hay que tener mucho cuidado con esta etapa, porque en esta etapa es donde la mayoría de la gente se pierde. Dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer que no me alcance el dinero para mantener la familia? Pero si se planifica bien, si uno sabe que cuando va a tener el primer hijo ya lo ha planificado cuidadosamente y sabe de dónde va a salir el dinero para ese niño, entonces todo va a irse llevando sin problemas. Cuando llega más o menos a la etapa de los 45, viene la siguiente etapa, que es la etapa de la madurez, los 45, los 55, que es la que se llama la etapa del mayor desarrollo financiero. Permítame irnos con ese mayor desarrollo financiero a una pequeña pausa y seguimos hablando de no, pues, por supuesto, la sexta etapa. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos. Continuamos en Cara y Sello, un análisis de la economía internacional, en esta oportunidad hablando con el autor del libro Finanzas para Papá y Mamá, Rigoberto Puentes. Bueno, señor Puentes, miremos muy rápidamente la quinta y la sexta etapa para entrar a ahondar un poco más entonces en lo difícil que sería entrar a planificar cada una de ellas. Ok, si estamos hablando hasta ahora de lo que es la etapa del máximo desarrollo financiero, que es aquella etapa en la cual la gente usualmente llega al tope. En las empresas, pues la gente a esta edad es cuando llega a las altas posiciones o cuando tiene el mayor ingreso, ya por antigüedad o por lo que sea, el mayor ingreso. La siguiente etapa es la etapa del prerretiro, ¿sí? Que esa ya es la etapa del, nos quedó de los 45 a los 55, que es la etapa, esa es la del máximo desarrollo, 45 a 55, ahí vamos. La siguiente es la del prerretiro, que es la de el momento en el cual la gente que no ha ahorrado empieza a preocuparse por su pensión. Ya demasiado tarde, ¿no? Pues depende. ¿Sí? Bueno, depende. No necesariamente demasiado tarde, pero sí tiene que correr muchísimo más. Sí. Porque ¿qué pasa? Si tú en el prerretiro es cuando te das cuenta de que no tienes ahorrado nada para la pensión, ni tienes un fondo de pensión ni nada, entonces te empiezas a preguntar y tienes que a preocupar y tienes que empezar a ahorrar mucho más. Y te quedan en teoría 10 años, que son de los 55 a los 65. Aunque aquí, bueno, las edades son diferentes para pensionarse, pero en general yo hablo siempre de los 65 porque esa es la tendencia mundial.
Es decir, eso es algo que, aunque a la gente no le guste, eso viene. ¿Sí? Eso no hay remedio por ahí. Y uno tiene que pensarlo así y concientizarse de que, mira, a los 65 todavía es una persona joven, todavía tiene ánimos para trabajar. Entonces, en esa etapa del retiro, si tú te has preparado, es probable que hasta te puedas retirar más temprano y dedicarte a hacer lo que quieras. Si no te has preparado, pues se te va a alargar más el plazo y vas a tener que trabajar mucho más para lograr tener ingresos para el futuro. Y bueno, al final ya viene la etapa de la pensión, que después de los, en este caso, 57 o 62, para la gente que se ha pensionado, y para los que no se han pensionado, pues tendrán que seguir trabajando o tener unos ahorros. Aquí en Colombia, afortunadamente, para la gente los empleados, tienen la ventaja de que hay unos buenos sistemas de pensión. A veces me encuentro con gente que critica que el Seguro Social, que las AFP, que no funcionan. No, a nivel mundial, Colombia tiene uno de los mejores sistemas de pensión. Uno que debería tener en cuenta porque uno sigue escuchando a diario personas que dicen, no, el seguro social es mucho mejor porque tiene como el soporte del Estado, otros dicen los fondos de pensiones privados, uno puede escoger su edad de jubilación, en el otro uno está sujeto de pronto a los cambios que haya en el gobierno, políticos. ¿Qué uno que debería tener en cuenta y en su opinión cuál es lo mejor o qué es lo mejor? A ver, Gina. No hay uno mejor que otro, ¿sí? Es que todo depende de situaciones particulares, es como en las finanzas, como en las inversiones. No hay dos perfiles exactamente iguales. Entonces, cada quien tiene que analizar su propia situación y de acuerdo a ello ver qué le conviene más. En términos generales, los bajos salarios les va mejor acumulando semanas en el Seguro Social, ¿sí? Y los altos salarios les va mejor acumulando dinero en las AFPs. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el Seguro Social tú tienes que acumular X número de semanas, sin importar cuánto dinero has aportado, lo que importa son las semanas. Claro, después tu pensión va a depender de cuánto cotizaste. Mientras que en las AFP el número de semanas no importa. Aquí lo que importa es el volumen de dinero que tú has acumulado. Si tú has logrado acumular mucho dinero en estas AFPs, pues tendrás una excelente pensión. Pero si de pronto tú tienes un salario muy bajo y te metes a una AFP, es difícil que logras acumular el paquete suficiente para pensionarte. Claro. Entonces, ahí es donde es fundamental la educación financiera también, para tú saber dónde debes estar, en este sistema o en este sistema. Ahora más, si tú te decides por el sistema de las AFPs, hoy en día recuerda que apareció ahorita a partir del 1 de enero los portafolios, en donde la gente tiene que aprender un poquito más, por lo menos empezar a entender lo que es un portafolio. Y después de hablar con sus asesores, que les expliquen muy bien, ok, este portafolio, el conservador, el mediano y el otro, ¿qué son? ¿Por qué están compuestos? Algo te dirá, mira, el conservador es de renta fija. Ok, ¿qué es renta fija? El otro, el más, es renta variable. ¿Qué es renta variable? Son términos que generalmente la gente no entiende y no le presta mucha atención, pero son términos fundamentales para uno saber qué es lo que va a pasar con su dinero que va a colocar en las AFPs. Y eso tiene que ver con las inversiones también. Ahora, tú me decías que qué se espera a futuro. No sabemos. El Seguro Social, lo que se llama el sistema de reparto, que son sistemas que en todo el mundo han estado colapsando. Vemos caso de Europa. Bueno, caso de Europa, caso de Estados Unidos, en todas partes. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, este sistema lo creó el mariscal Bismarck. Imaginarás por allá, por el siglo antepasado ya, ¿sí? Al principio pues era una maravilla porque había muy poquitica gente que estaba pensionándose y había una gran base que estaba cotizando, pero luego eso se fue reduciendo. Vino entonces la modificación chilena, que fue en el año 80 y dale, no recuerdo la fecha exactamente, que vino a hacer una buena renovación para darle un respiro al sistema de reparto. Y hasta ahora ha funcionado muy bien, pero ya ha empezado a tener sus problemas también. Claro, ya vemos menos gente sí, no, y por ejemplo, ¿no? en Argentina ya vemos que el gobierno de pronto decidió que ese dinero mejor lo querían para ellos trabajarlo y se comprometieron a pagar mejores pensiones. ¿Será cierto? No lo sé. Entonces, también hay que tener en cuenta que en los sistemas pensionales dependemos mucho de los gobiernos, dependemos mucho de nuestros líderes. Entonces, lo que yo generalmente les recomiendo es fabuloso. Si tú estás cotizando, cotiza tu sistema, extraordinario, estupendo. Pero trata de formar tu propio fondo aparte. Trata de tener un ahorro que tú controles, aprende a invertir. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pasa de aquí a 30 años, 40 años. Entonces miremos bien esa parte, cómo aprender a invertir, qué uno debería saber, o por lo menos tener muy básico para empezar y decir, no va a depender de pronto de
nada del gobierno, no va a depender pronto de una situación política, económica más adelante, sino poderme yo asegurar mi futuro, mi calidad de vida en la vejez. Ok, ahí tienes que empezar entonces a introducirte un poquitico en lo que son los instrumentos financieros. Yo siempre le comento a la gente, bueno, tú tienes que mirarte a ti mismo. Si tú eres una persona que quieres educarte financieramente, vas a poder aspirar a tener muy buenos rendimientos, porque en las inversiones siempre hay una ley que se cumple. Riesgo y rendimiento son proporcionalmente directos. Siempre que uno está buscando un rendimiento alto, tiene que asumir un riesgo alto. ¿Cómo puedes tú aspirar a un rendimiento alto con un riesgo bajo? Con la educación financiera. Porque la educación financiera es la que se hace que ese riesgo, que es alto para gente que no conoce, sea muy bajito para la persona que sí conoce. Sí. Entonces, quien no quiera, le dé pereza y no quiera hacer este trabajo de educarse, lo que le recomiendo es que deje su dinero en una cuenta de ahorros. No rinde nada, pero está más o menos seguro. Ahora, si ya quiere aprender un poquito más, bueno, vamos a ir un pasito adelante. Aprende sobre CDTs, pero aprende a manejarlo. Que sepas tú que un CDT es un compromiso a término fijo. Entonces tienes que colocar tu dinero al término que te permite en tu situación particular. ¿Que quieres un poquitico más de rendimiento? Bueno, entonces ya renta fija. Vamos a entrar a trabajar con bonos. Pero tienes que entender cómo funciona un bono. Los bonos te rinden más que lo que rinde un CDT, pero tienes que saber cómo se maneja. Tienes que saber que tiene unos plazos, tienes que saber que aunque te paga generalmente un interés fijo, fluctúa de acuerdo a cómo se mueven los intereses. Son todos esos temas que tú tienes que entender para poder hacer esa inversión. Supongamos que ya lo entendiste y dijiste, mira, pero estoy observando que la renta variable rinde más que los bonos. Tradicionalmente ha sido así. Como renta variable hablamos ya de lo que son las carteras colectivas y más a fondo lo que son las acciones, que son las que junto con todos estos instrumentos conforman las carteras colectivas. Y ya tengo yo que entender que una cartera colectiva o una acción es renta variable. Y ahí yo tengo que saber que mi dinero va a estar así fluctuando permanentemente. Lo que está pasando ahorita con la Bolsa de Valores de Colombia. En el 2009-2010, eso fue toda felicidad. Todo el mundo pensaba que sabía una maravilla de finanzas. ¿Por qué? Porque iba subiendo. Ahorita lo están dudando. ¿Por qué? Porque ya la cosa empieza a ajustarse. Pero así funciona la bolsa. Y uno cuando va a invertir en bolsa, uno tiene que saber que eso es natural, eso es normal. Las bolsas funcionan muy bien, funcionan siempre fluctuando. Ahora, mientras tú sepas en qué tipo de productos estás metido, que son buenas acciones o que son buenas carteras colectivas, y tienes una parte importantísima, tienes el músculo financiero para aguantar, porque es una recomendación importante. Uno no debe invertir en renta variable aquel dinero que vaya a necesitar en los próximos 5 años. Tiene como que sobrar, digámoslo así. Es algo así, son excedentes que uno quiere invertir a largo plazo. Y tú tienes que concientizarte de decir, ok, compré Ecopetrol, hoy vale, no sé, 3.000 y tanto. No me importa si mañana vale 500, porque yo sé que en el largo plazo va otra vez en promedio, va a generar un rendimiento. Pero para eso tú tienes que prepararte anímicamente. La parte psicológica para invertir es fundamental. Señor Puente, sí. No, tranquilo, es que tenemos que cortar, pero pues el tema está tan ameno que quisiéramos seguir con usted acá charlando y explicándole un poco más a los televidentes esto de la planificación financiera personal. Los invitamos a que lean el libro, Finanzas para Papá y Mamá. ¿Dónde se consigue muy rápidamente? Nacional, Panamericana, Lerner, en fin, todas las librerías del país se consigue así. Bueno, y ahí están entonces todas las explicaciones y todos los temas que nos quedaron acá. Un tema último, por favor, Gina. Nosotros también tenemos seminarios de finanzas personales, ¿no? Una empresa que se llama PMA, en la cual dictamos seminarios. Entonces, se podemos poner la página web. Claro, muy rápidamente. www.pmacolombia.com. Bueno. Y con muchísimo gusto. Pues ahí quedamos entonces pendientes para una próxima oportunidad, señor Puente. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias, Gina. A ustedes también muchas gracias. Esperamos que haya sido el agrado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Somos Cara y Sello de Cable Noticias.